Hola, muchas gracias por haberme invitado en esta presentación. Quería presentaros las actividades de la Asociación FABIL, de la que soy responsable del desarrollo, y presentaros también dos proyectos que desarrollamos acerca de la logística y de la relocalización de las cadenas de valor agroalimentarias. Comparto mi pantalla para que tengáis unos ejemplos e ilustraciones sobre lo que vamos desarrollando. Eh, FABIL es una asociación sin ánimo de lucro que interviene en el sur de Francia. Colaboramos con distintas entidades, a la vez en las regiones del sur mediterráneo francés, que es la región PACA y la región Occitanie. También tenemos colaboraciones a nivel nacional y colaboraciones transnacionales, como proyectos europeos con España, Portugal, etc. Somos una asociación que interviene en distintos proyectos relacionados con la transición agroecológica y los sistemas agroalimentarios sostenibles. Estamos en el centro de muchos actores y lo que vamos desarrollando son proyectos de investigación participativa asociando actores de campo que son, por ejemplo, agricultores o todos los actores de las cadenas de valor agroalimentarias, plataformas logísticas, distribuidores, transformadores, consumidores, también actores de la sociedad civil como asociaciones, etcétera. Colaboramos con colectividades, autoridades locales, más empresas de la economía social y lo que llamamos en Francia tiers-lieux, que se parece a lugares híbridos entre el trabajo y la ciudadanía. Entonces, esa es la parte más de campo y asociamos en cada proyecto a investigadores en distintas disciplinas, como por ejemplo agronomía, ciencias de gestión, ciencias humanas, etcétera, y apoyamos a la vez la emergencia de los proyectos, la búsqueda de financiación y luego el desarrollo de los proyectos en sí. Y formamos parte de los consorcios como actor del desarrollo de los proyectos. Y luego una parte muy importante de las actividades de FABIL es la parte de lo que llamaríamos la replicación mediante compartir todos los conocimientos creados durante los proyectos a mayor escala y lo que producimos en estos proyectos los llamamos los bienes comunes o comunes de información compartida. Y esto es una parte muy importante, como lo voy a presentar ahora. Los proyectos que vamos desarrollando, lo siento mucho, está todo escrito en francés, no había previsto, no me ha dado tiempo traducir todo, pero lo hubiera hecho si no, si hubiera tenido más tiempo, pero trabajamos mucho en la relocalización, trabajo sobre la estructuración de cadenas de valor agroalimentarias a nivel local. Muchos de nuestros casos de estudio se enfocan a los cereales. Luego trabajamos sobre las cadenas de valor de restauración de la biodiversidad y en este proyecto tenemos colaboraciones con España y Portugal. Es un proyecto SUDOE europeo. Luego colaboramos mucho en Marsella con actores de la logística urbana porque con la ley de las zonas de bajas emisiones de CO2 en las ciudades, se plantea el problema del acceso, ¿no? De los actores de la alimentación al consumidor final, porque hay cada vez más normativas y entonces esto plantea muchos problemas de distribución. Luego trabajamos en lo que expliqué, los tiers-lieux, y vamos inscribiendo nuestro trabajo en el movimiento de los bienes comunes. Y como explicaba, no lo voy a presentar mucho en detalle porque no me da mucho tiempo, pero colaboramos con distintas comunidades de contribución que pueden mezclar actores como investigadores, becarios, alumnos en prácticas, también profesionales, empresas, puede ser también un consultor, un asesor, etcétera. Y en un tema definido empezamos por agregar todos los conocimientos que tenemos, que pueden ser artículos científicos, tesis de doctorado, artículos de prensa, etcétera, etcétera, o fichas técnicas, vídeos, etcétera. Y luego lo transformamos
en saberes útiles. No digo que todos estos saberes no son útiles, pero no están diseñados para una transmisión facilitada. Entonces, la primera cosa que hacemos es primero identificar cuáles son las preguntas, los problemas que se plantean a nivel local por los actores económicos o los ciudadanos, y luego cogemos todos estos saberes y los diseñamos para ofrecer una diversidad de respuestas contextualizadas según las experiencias de cada territorio. Y agregamos también saberes no formales mediante la realización de unas entrevistas con profesionales, por ejemplo, ciudadanos involucrados, y entonces gracias a, por ejemplo, ahora webinares, etcétera, podemos formalizar mejor cosas que están dentro de la cabeza de cada uno. Y luego, pues, agregamos todos estos saberes en una plataforma open source que permite a una persona que descubre, la problemática, que quiere instalarse, profesionalizarse, pues acceder a una cantidad de experiencia que no hubiera tenido si no hubiera esta plataforma. Todos los saberes comunes que producimos están con una licencia open source, que es la Creative Commons, y utilizamos la Creative Commons by ESA para permitir luego la transmisión mediante, por ejemplo, formación, redes sociales, etc. El primer ejemplo de proyecto que os quería presentar para ilustrar un poco las cooperaciones que facilitamos desde Fablin es un proyecto de Marsella, que se llama Librasu. Librasu, que parece mucho a, bueno, en francés, livraison, lo que significa pues gestionar el transporte hasta de un sitio a otro sitio. Y entonces eso es la presentación un poco de la ciudad de Marsella, que es una ciudad muy, muy grande. No sé si sabéis, pero dentro de la ciudad de Marsella se puede poner toda la superficie de París y la superficie de Lyon, y falta más espacio. Entonces es una ciudad muy extendida, y el problema se plantea sobre todo en la parte muy central de la ciudad de Marsella, porque hay un problema muy importante de atascos, de contaminación del aire, etcétera. Y el suministro alimentario de los habitantes en el centro urbano de Marsella es cada vez más complicado. Y en Marsella se aplica la ley de las zonas de bajas emisiones de CO2, lo que significa que dentro de poquito tiempo estará prohibido el uso de los vehículos contaminantes. Entonces, hay que buscar ahora soluciones para mañana. Lo que propusimos en Fablin es facilitar la creación de una organización colectiva que agrega la energía, las fuerzas, las redes de distintas entidades de la economía social y solidaria. Y entonces la ventaja y la idea de la economía social es crear a la vez la respuesta y la demanda, ¿no? Entonces, esto significa que partimos de 5 o 6 entidades que tenían problemas para realizar su preparación de pedidos, más acercar la mercancía al consumidor o a la empresa intermediaria. Y entonces, en la base de estas necesidades, inventamos nosotros la respuesta. Y entonces, eso es un poco la idea del PASU. El PASU propone gestionar, almacenar la mercancía que viene de fuera de Marsella en una nave que está en el norte, justo a la salida de la autopista, y podemos almacenar en frío o en temperatura normal. Y luego lo que proponemos es una preparación de los pedidos para los profesionales, que pueden ser, por ejemplo, los comedores escolares o restaurantes o tiendas locales, o también pueden ser grupos de consumo con particulares. Las tres formas de preparar los pedidos son en palé o en detalle, ¿no? Como cestas de pedidos para un particular, o a granel, ¿no? También podemos proponer mercancía a granel. Entonces, después de la preparación del pedido, pues lo que hacemos es acercar la mercancía a un primer punto en furgoneta. Y intentamos descarbonar, como
al máximo este primer transporte y luego lo que hacemos es colaborar con otras empresas de la ciclologística para acercar el producto hasta el hipercentro de Marsella, que tiene muchos atascos y zonas muy pocas zonas para estacionar, ¿no? Esta es la imagen del flyer del IFASU. Organizamos la inauguración de la nave la semana pasada, el último viernes. Eso es una foto un poco idealista de la zona, pero es más o menos esto. Tenemos esta nave. Vienen los agricultores o los intermediarios para dejarnos la mercancía. Puede ser una mercancía local o una mercancía un poco más lejos que la región de Marsella, si es ecológica. Entonces, almacenamos en la nave y luego lo que hacemos es preparación de pedido y expedición con la furgoneta eléctrica y luego la bici, ¿no? La bici eléctrica. Y para optimizar la vuelta entera, lo que hacemos es regresar con envases utilizados o envases utilizados o con coproductos como por ejemplo puede ser un material orgánico para el compostaje, etc. Otro proyecto que os quería presentar para ilustrar un poco las cooperaciones en los proyectos que acompañamos es el proyecto Cereal Local. Es un proyecto sobre las cadenas de valor de cereales locales, ecológicos y antiguos. Y hay una cosa muy importante que nosotros defendemos, es el carácter muy colectivo. Una cadena de valor puede ser básicamente una relación B2B entre distintos actores económicos, agricultores, transformadores. En el caso de los cereales hay un primer transformador que produce la harina o la semola, un segundo transformador que produce, por ejemplo, el pan, la pasta, etc. Entonces, puede ser básicamente una cadena de valor, una sucesión de relaciones B2B entre los actores. Y en las cadenas que no son locales, es siempre el último que gana, ¿no? Porque es el último que permite al anterior acceder a otro mercado y otro mercado. Entonces, este modelo nos ha enseñado sus límites porque no podemos negociar los precios con los agricultores a tal nivel que al final no pueden cubrir los costes de producción, que es lo más normal, y pagar su trabajo con un precio justo. Entonces, lo que propusimos es iniciar y defender la idea de cadenas más colectivas que no van a ser una sucesión de relaciones B2B entre actores económicos, sino un colectivo que se plantea el problema de cómo vamos a pagar nuestro trabajo con una cierta ética de producción, de colaboración y diríamos, de materia prima, ¿no? Para la salud del consumidor final. Y entonces, en la región Occitania y ahora con colaboraciones a nivel más de toda Francia, iniciamos en la base de distintos casos de estudio un trabajo de dinamización para ver cómo podríamos proponer una salida de mercado con productos adaptados a la demanda que permitan pagar el trabajo de cada uno. Entonces hubo como un trabajo de dinamización muy importante. Hay que saber que para relocalizar una cadena de valor de cereales y de muchos productos alimentarios transformados, hay que contar con unos 3-5 años de trabajo de dinamización, porque no es algo muy intuitivo. Entonces se tiene que acompañar con muchas reuniones, trabajo de interconocimiento, etc. Entonces, esto, por ejemplo, esta foto es la foto de un molino que se restauró en una provincia que está al norte de Montpellier y de Nimes, además, una zona muy despoblada de unos 2 habitantes al kilómetro cuadrado, y este molino antes era una total ruina, pero un colectivo de habitantes, y eso es la particularidad de las cadenas de valor que acompañamos, es que no solo agregan
a actores económicos, sino también ciudadanos, autoridades locales, etc. Entonces, este molino se restauró gracias al trabajo de ciudadanos muy implicados y también del alcalde, que creyó mucho en este proyecto, y agricultores que querían diversificar sus producciones. Eran agricultores más ganaderos y entonces dijeron que era una buena forma de diversificar, producir trigo para la alimentación humana. Con un trabajo de dinamización se consiguió pues a la vez diseñar el proyecto, luego pues formar, diríamos, un argumento para ir a buscar financiación pública y también movilizar la Fundación del Patrimonio para apoyar la restauración del molino. Y al fin y al cabo lo que se consiguió a pesar de mucho diálogo, incluso mucho, bueno, porque no podemos esconder que hubo conflictos, pues entonces conseguimos en este territorio hacer que se restaurara este molino y también que se creara esta cadena de valor y que representara un recurso complementario para agricultores locales y también que se instalara un molinero y con su mujer. No parece nada, pero en un territorio tan despoblado esto es muy importante para dar valor al territorio gracias a sus actividades y al patrimonio que se mantiene. Eso es un ejemplo de algo muy rural, pero también tuvimos casos de estudios más periurbanos, etcétera, como por ejemplo la creación de una sociedad cooperativa en los Pirineos para la producción de pasta ecológica con variedad local. Todas estas experiencias las analizamos y propusimos para acompañar nuevos emprendedores en colectivo que querían montarse. Las presentamos y creamos módulos de e-learning en esta plataforma que se llama cereallocal.org. Y vamos desarrollando más conocimientos sobre las co-creaciones que se inventan en estos colectivos, porque nos parece ser una palanca muy interesante incluso para los actores más clásicos, porque realmente ahora que bueno, estamos en crisis europea y mundial, que vemos que las energías cuestan cada vez más caro, que tenemos un acceso cada vez más difícil, por ejemplo, a envases de vidrio, cuando se trata, por ejemplo, de transformación de fruta y verduras, etcétera, pues entonces esta lógica de ver cómo colaborar y ganar asociándose para crear algo que tenga sentido en su territorio, que esté muy arraigado al territorio y sensibilizar también al consumidor final, concienciar al consumidor final para que forme parte de este proceso, es algo que desarrollamos muy particularmente en nuestros proyectos. Y ahora esta dinámica es una dinámica nacional porque tenemos colaboradores en otras regiones que están unidos y entonces esperamos que esta plataforma sea local, sea en un futuro pues una referencia para acompañar la formación o diríamos, la capacitación de más emprendedores colectivos. Pues muchas gracias, eso es lo que quería presentaros y si tenéis preguntas, pues abajo tenéis aquí mi correo electrónico juliet@spablin.org y no dudéis en escribirme. Un saludo.